En este video les enseñaré cómo crear un monitor de servicios en C Sharp. Por ejemplo, en este momento tenemos aquí abierto nuestro programa, el cual hicimos en Visual Studio y C Sharp. Y aquí tenemos los servicios. Este es un servidor en el cual está instalado un SQL Server, el cual queremos monitorear. Por ejemplo, en este momento podemos ver que está en ejecución. Y este sería nuestro monitor de servicio, el cual nos puede servir para reiniciar el servicio o avisarnos por medio de un correo electrónico, una alerta o simplemente tener un dashboard para poder visualizarlo. Por ejemplo, en este momento lo voy a detener, voy a detener el servicio y este sería el monitor del SQL Server. Ahorita vamos a ver cómo ya nos marcó un error porque el SQL Server se ha detenido. Entonces, ya tengo yo programado para que lo inicie de manera automática en caso de falla. Entonces, ahorita yo le puse un timer o un proceso para que se cada 30 segundos, por ejemplo, ahí ya lo inició de manera automática. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a volver a detener y nos va a marcar otra vez que ya se detuvo y yo lo voy a poder iniciar también de manera manual. Entonces, en este momento aquí podemos ver que ya otra vez está en ejecución. Ahora vamos a ver el código para ver cómo quedaría y poder crearlo nosotros en C Sharp. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro Visual Studio, ya creamos un proyecto. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser agregar aquí en los contenedores vamos a agregar un panel que vendría haciendo esto en color verde. Le vamos a cambiar al color verde, el que ustedes prefieran, color verde, y vamos a agregar una etiqueta, vamos a agregar un botón. Eso sería la parte del diseño. Si ustedes desean agregar más servicios, bueno, pues sería cuestión de agregar más otro panel, otras etiquetas, otros botones, ¿no? Tantos servicios como ustedes quisieran monitorear. Para el ejemplo de este video, bueno, vamos a hacer uno. Vamos a ir a la parte del código. Vamos a crear aquí en esta parte de una referencia que es este using system.service process. Si ustedes lo agregan y por alguna razón les marca un error, bueno, deben de irse a la parte del explorador y agregar la referencia. Agregan aquí la referencia para que no les marque este error. Normalmente lo agrega de manera automática, pero si no, ustedes lo agregarían. Nada más le dan aquí botón derecho, agregar referencia y la buscan. Es una librería de Windows. Y bueno, y siguiendo con el código, vamos a crear un método que se llame monitor, public void monitor. Así lo vamos a llamar. Vamos a crear una instancia de service controller que viene siendo eh, la clase de service process, una clase. Y prácticamente nada, vamos a crear aquí una instancia service controller y le ponemos el nombre de nuestro servicio, que sea igual a new service controller y el nombre del servicio. En este caso, para el ejemplo, es MSS SQL Server, que vendría siendo el servicio de una base, de un servidor de bases de datos de SQL Server. Después vamos a crear una condición para conocer el estatus del servicio. En este caso, este servicio, accedemos a su método o a su propiedad de estatus para que nos diga cómo es el estatus y lo convertimos a una cadena y luego comparamos esta cadena con punto equals y le decimos que si está en running o en ejecución. Con esto, si esto es verdadero, nosotros vamos a poner el color verde, el color de fondo del panel en color verde, ¿no? Que sería aquí un verde así lima, ¿no? Que sería. Entonces sería panel 1.backColor igual a color green yellow, ¿no? Que sería el color. En caso que no esté en ejecución, en cualquier otro caso, porque existen diferentes estatus, por ejemplo, existe el estatus de pausado, existe estatus de stop, entonces prácticamente aquí nosotros tendríamos que, en el else, cambiamos el color, en caso que no se cumpla este if, vamos a cambiar el color de fondo a rojo, como panel 1.backColor igual a rojo. Y luego, todo esto lo vamos a encapsular, aquí me faltó mencionar que lo vamos a encapsular en un try y un catch,
para manejar los errores, un handling de errores, para que no nos marque algún error. Este message box yo recomiendo quitarlo ya cuando esté en un ambiente de producción, porque nos va a generar que se nos detenga el procesamiento del programa. Entonces, esto nada más para cuestiones ya de depuración. Ya para producción esto lo quitan porque si no les va a estar generando muchas ventanas. Entonces ya que lo tenemos encapsulado, bueno, ya vamos a asegurarnos que no nos marque ningún error porque aquí vamos a hacer el catch con la excepción y una variable, vamos a declarar tipo E y vamos a mostrar el error. Y en caso que marque un error, pues ponerlo como detenido color rojo. Entonces, regresando a la parte del código en el else, pues vamos a ponerlo en color rojo. Después vamos a meter un try y un catch aquí para decirle que intente iniciar el servicio. En caso que no pueda, pues que nos diga el error que nos marca, porque no lo vamos a iniciar. Esta aplicación ya cuando está en punto .exe y la queremos ejecutar sobre Windows, necesitamos ejecutarla botón derecho, ejecutar como administrador para tener los privilegios de arrancar los servicios. Entonces, prácticamente así sería el código. En la parte de diseño, nosotros vamos a arrastrar un timer aquí. Vamos a arrastrar un timer. Al final lo arrastramos hacia aquí. Sería este. Y aquí le vamos a definir true. Y le vamos a definir el tiempo que queremos. Esto equivale a... Estos son 15 segundos. Entonces, igual ustedes definan el tiempo que ustedes deseen que se esté ejecutando. Yo lo recomiendo que esté en 5 minutos, para que no esté saturándose. Aparte hay servicios que tardan un tiempo en detenerse y arrancar y nos va a estar generando error. Entonces, estaría bien que estuviera monitoreando 5 a 10 minutos el servicio. Y bueno, y prácticamente sería el código. Si tienen alguna duda o sugerencia o comentario, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si se suscriben, se los agradecería. Si dejan su like, mucho mejor. Nos vemos. Saludos.